La noche del viernes fue la experiencia más intensa e inolvidable de mi existencia. La casa emanaba tal tranquilidad y serenidad que experimenté, que me proporcionó la inusual sensación de calma. Fatigada tras una extensa semana. Solo deseaba descansar. Al acostarme, creí que nada podría interrumpir mi reposo. Interrumpir la serenidad nocturna. Había sido madre soltera durante 8 años desde mi divorcio. Mi exmarido y yo no hemos mantenido una relación hostil, nos distanciamos. Criar a mi hijo Daniel en solitario fue la experiencia más significativa. Era mi todo, gratificante, desafiante, inteligente y divertido, amable. Sin embargo, resultaba complicado asumir simultáneamente los roles de madre y el padre. Esa noche, estaba tan fatigado que apenas tenía energía para vestirme antes de desplomarme en la cama. Daniel se encontraba en silencio en casa. Vestido con pijama, se había retirado a la cama horas antes. Tras haber jugado videojuegos y al concluir mi tarea, finalmente disfruté de un instante de soledad en la habitación. La luna resplandecía a través de las delgadas cortinas. Proyectando suave sombra sobre mí, me acurruqué bajo la manta, disfrutando del calor y permitiendo que mi mente divagar sobre la vida. Había sido apacible últimamente, lo cual representó un cambio positivo. Este fue un año complicado. Daniel y yo habíamos enfrentado múltiples adversidades desde la partida de su progenitor, pero habíamos edificado una existencia plena en conjunto. A pesar de que a medida que Daniel se aproximaba a los 20 años, nuestra proximidad se sostenía intacta. Siempre fue una persona cariñosa y considerada. A veces me preocupaba que asumiera una carga excesiva. A alguien de su edad. Sonrió al reflexionar sobre él. Fue sumamente amable. Y me sentí afortunada de tener su presencia en mi vida. Sin esta noche estaba extremadamente fatigada para reflexionar. Me sentí exhausta. Estaba somnolienta cuando escuché un suave golpe en la puerta de mi habitación, lo que me despertó parcialmente, convencido de que era parte de un sueño. Pero el impacto se reiteró suavemente. Me encontré completamente despierta. La voz de Daniel era serena, sin embargo. Fue suficiente para que parpadeara mientras intentaba concentrarme en la puerta a través de la tenue luz que provenía del pasillo. Me senté esforzándome por aclarar que Daniel inquirió con voz aún somnolienta. Hizo una pausa antes de ingresar a la habitación y cerrar la puerta silenciosamente. Parecía titubear al entrar. No podía conciliar el sueño, expresó mientras dirigía su mirada hacia el suelo y se acercaba a mi cama. Sentí inquietud porque podía discernir que algo le perturbaba desde el divorcio de Daniel. A veces experimentaba dificultades para dormir, aunque raramente hacía comentarios al respecto. Pues consciente de la tristeza de su padre, le afectó más de lo que parecía. Esta noche noté la melancolía en los acércate y murmura. La penumbra también parecía ser susceptible, lo cual resultaba inusual. Fue MDC a abordar ese tema con delicadeza. Daniel negó con la cabeza. El cabello le cubrió los ojos. No solo anhelaba tu cercanía, sino que mi corazón sintió había pasado un tiempo desde que Daniel anhelaba estar cerca de mí. Como en nuestra juventud, extendí la mano y despejé su cabello de la frente. Sonriéndole. Está bien, susurré mientras colocaba mi mano en su hombro. Puedes permanecer el tiempo que requieras. Él me sustrajo la sonrisa, pero aún así podía discernir que algo lo inquietaba. Un tema del cual no quería discutir. En lugar de investigar, me recliné y extraje del vacío que nos rodeaba a ambos, permitiendo que la serenidad nos envolviera, consolara. Permanecimos allí un tiempo mientras disfrutábamos de la respiración de Daniel se ralentizó, lo que supuse indicaba que se había quedado dormido. No obstante, luego volvió a hablar en un susurro tan tenue que apenas pude entenderlo. ¿Alguna vez me extrañas, mamá? Me sorprendió, pero comprendí que se refería a su padre. Un asunto que había eludido durante años sin saber cómo responder. A veces lo admito en voz alta. La relación entre nosotros era deficiente, Daniel. Lo sabes, asintió. Pero me di cuenta de que anhelaba obtener más información. ¿Alguna vez reflexiona sobre cómo podrían haber sido las cosas diferentes?, interrogó, suspirando mientras reflexionaba sobre sus arrepentimientos. Lo ocurrido es inalterable. Debemos progresar. Daniel observó, descendiendo, manipulando el borde de la manta. Supongo que se plantea la interrogante de si podría, si hubiera actuado de manera diferente en este momento. ¿Sabes cuál habría sido el resultado, preferiblemente? Sus palabras me provocaron un profundo dolor. Me ajusté y me reorienté para observarlo. Daniel, esto no es tu culpa. No cometiste ninguna falta. Hablo en serio.
desvió la mirada. Su voz era un susurro. A veces parece que si yo hubiera sido mejor. Quizás papá no se habría marchado, no me quedaban lágrimas en los ojos. Así que lo abracé con fuerza. Él se opuso un instante. Pero luego me retribuyó el abrazo. Enterrando su rostro en mi hombro dije a Daniel con voz temblorosa, escúchame. Tu padre tomó sus propias decisiones. Las decisiones nunca tuvieron relación contigo, fue su elección. Y nunca fue tuya. La responsabilidad siempre ha sido más que suficiente para mí. Susurré, impregnando mi voz de afecto y serenidad. Eres mi todo. Él apoyó su cabeza sobre mi hombro. Pero aún percibía la tensión interna. La acumulación de años de sufrimiento y culpa nunca expresados. Nos abrazamos con intensidad, el silencio que nos envolvía como un consuelo apaciguador. De manera gradual su cuerpo se relajó y su respiración se hizo más profunda mientras se sumía en el sueño. Sin embargo, mientras él dormía plácidamente a mi lado, mi mente se inundó de pensamientos y recuerdos en la penumbra. Ambos habíamos perseverado, tanto y no obstante en medio de la reconfortante serenidad de ese abrazo un sentimiento inesperado se agitó en mi interior, un calor indefinible se expandía por mi pecho, manifestando una conexión palpable más profunda e íntima que la conexión normal entre madre e hijo. Intenté desestimarlo y enfocarme en el ritmo de su respiración. Aunque el sentimiento perduró como un susurro tenaz, que se negaba a ser desestimada. El amanecer se presentó con excesiva premura. La tenue luz del amanecer iluminaba una habitación con matices delicados donde se encontraba Daniel durmiendo profundamente a mi lado. Su rostro sereno y relajado. La tensión de la noche anterior, aparentemente olvidada. Lo observé por un instante, el corazón se infló de amor y orgullo. Pero ese sentimiento desconocido persistió como una corriente subyacente persistente bajo la superficie de mi afecto maternal. Me deslizaba ofreciendo una sensación de normalidad. Pero mis pensamientos continuaban regresando a nuestra conversación nocturna. Daniel siempre había sido sensible. Pero no había comprendido hasta qué punto había internalizado la ausencia de su padre y la culpa que cargaba pesaban enormemente en mi corazón. Una carga que anhelaba poder aliviar. Pero nada podía, solo la culpa persistía en mi mente. Así como la manera en que me observó. La vulnerabilidad reflejada en sus ojos, un anhelo implícito de algo superior y tal ser honesta conmigo misma. El calor que experimenté al sostenerlo había despertado en mí una conexión profunda que trasciende los límites en relación con nuestros roles familiares. Intenté distanciarme del pensamiento, recordando que él era mi hijo. Pero el sentimiento persistió un susurro incesante que se negó a ser silenciado rápidamente. Daniel emergió de su letargo, con el cabello desordenado y su cuerpo aún exhibiendo los vestigios de la adolescencia. Pero había una madurez recién descubierta en sus ojos. Un inicio, los pensamientos de Daniel regresaron a su transformación de niño al hombre en el que se estaba convirtiendo, joven a la proximidad que habíamos compartido la noche anterior. Al reflexionar, me di cuenta de que mis sentimientos hacia él se habían resuelto trascendiendo los límites del amor maternal. Esa noche, después de la cena, nos sentamos en el sofá para visualizar una película. La habitación estaba débilmente iluminada, la iluminación y las imágenes parpadeantes en la pantalla proyectaban sombras danzantes en las paredes predominantes en un silencio complacido por la compañía recíproca. La película exhibía una habitación tenuemente iluminada donde las imágenes parpadeantes en la pantalla proyectaban sombras, las oscilaciones en las paredes provocaban que mi corazón se acelerara. Intenté concentrarme en la película. Sin embargo, la tensión entre nosotros era perceptible. Una sinfonía silenciosa de emociones no verbalizadas durante la proyección. Daniel se aproximó más con su brazo al presionar contra el mío. Esta vez no se separó la calidez de su piel de la mía, un escalofrío de conciencia recorrió mi ser mientras lo observaba y nuestros ojos se encontraron. Su mirada se impregnó de una intensidad recientemente revelada. Un reflejo de las emociones que había estado intentando suprimir durante todo el día. De manera inconsciente. Extendí la mano y tomé su mano entrelazando nuestros dedos. Él no se opuso, apretó delicadamente mi mano y trazó un círculo pausado con su pulgar en mi piel. Este sencillo gesto provocó en mi corazón. Una sensación simultáneamente familiar y estimulante se agita. Permanecimos así para un tiempo con las manos entrelazadas en la tenue luz. Un testimonio silencioso de la dinámica fluctuante de nuestra relación constituyó un punto de inflexión.
Un instante de comprensión la tácita que superó los confines de nuestros roles familiares carecía de conocimiento sobre algo lo que el futuro me deparaba. Aunque era consciente de que las circunstancias estaban cambiando y ahora no era únicamente mi hijo, sino algo más. Alguien a quien amaba profundamente, de tal forma que desafiaba la definición. La película concluyó. Pero permanecimos mientras los créditos se proyectaban. Apoyé inconscientemente la cabeza en su hombro sobre el sofá, experimenté el ascenso y descenso de su pecho al respirar. Fue un gesto sutil. Pero se experimentó un entendimiento tácito profundamente íntimo de la conexión que estaba surgiendo entre nosotros. «Mamá», susurró Daniel con voz apenas audible. «Me complace sinceramente que estés presente». Sus palabras, aunque sencillas, resonaron profundamente en mí. Me alegró que también compartieras ese sentimiento, ya que me encontraba aquí satisfecha por esta proximidad inesperada y esta intimidad recién descubierta que era simultáneamente aterradora y estimulante mientras yacía en la penumbra. Envuelta en la calidez del abrazo de mi hijo provocó una profunda comprensión que perturbó el delicado equilibrio de nuestra relación. Me encontraba en un estado de inestabilidad al borde de un abismo inexplorado. Un estremecimiento de aprensión me invadió acompañado por un murmullo de incertidumbre sobre las repercusiones de esta transformación para nosotros. No obstante, en medio de la inquietud, emergió una innegable sensación de antemano. Un reconocimiento de que este era únicamente el comienzo de un viaje hacia algo desconocido. El amanecer se manifestó con una suave insistencia y los sutiles rayos del sol atravesaron las cortinas. Despertándome de mi sueño, Daniel yacía en un sueño plácido. Con su rostro sereno, las preocupaciones de la noche anterior parecen haber desaparecido por un breve momento. El corazón se llenó de un amor maternal conocido. Pero bajo esa emoción la corriente inusual evocó una sensación que no lograba entender. Concluí que fue la misma sensación enigmática que había oscilado en los límites de mi conciencia la noche anterior. Una sensación que me cautivaba, me perturbaba que me deslicen para no interrumpir su sueño. Descendí las escaleras hacia la rutina familiar de la preparación del desayuno mientras me encontraba ante la estufa girando panqueques con destreza. Mis pensamientos regresaron a nuestra conversación nocturna con Daniel Arway. Una alma sensible are not commendable due to the preference of his suffering, internamente. Como él lo había experimentado. Soportaba la carga de la ausencia de su padre y la culpa que albergaba por un secreto que había mantenido oculto durante un periodo excesivo. Ahora registraba significativamente mi corazón, no obstante. Había más que eso, se evidenciaba un cambio en su comportamiento. Manifestado en su búsqueda de consuelo en mis brazos, deseo proximidad que trascendía los límites convencionales de la relación madre-hijo y, si soy honesta conmigo misma a sí mismo, experimenté un calor que se difundió en mí al sostenerlo. Un consuelo que trascendía él. Desestimé el pensamiento del instinto maternal. Concentrándome en la tarea, en la cuestión es que solo es un niño, me recordé a mí misma. Tu hijo. Pero el sentimiento persistía como un susurro incesante que se negaba a ser acallado. Daniel finalmente emergió de su letargo. Frotándose los ojos para despejar la somnolencia, su cabello desordenado simbolizaba la inocencia juvenil. Sin embargo, había una madurez recién adquirida en su mirada. Un indicio del hombre en el que se estaba transformando. Lo saludé con una sonrisa cordial, intentando ocultar mis emociones persistentes de la noche. Buenos días, murmuró mientras se acomodaba se sentó y consumió su desayuno con avidez. Mientras compartíamos un silencio confortable bajo la luz matutina del sol, la cocina se inundaba un cálido resplandor. Podía sentir su mirada sobre mí, ocasionalmente. Permanecí en silencio, ya que no estaba preparada para explorar las complejidades de las revelaciones de la noche anterior. Parecían haberlo dejado más satisfecho consigo mismo. Y no deseaba alterar la frágil paz que finalmente habíamos alcanzado. Él rompió el silencio. Su voz en silencio expresaba gratitud. Agradezco la noche anterior. La madre exigía que su vulnerabilidad me impactara. No es necesario que me agradezca y asegurémonos de que él no lo sintiera, sino que percibiera su mirada. Una pregunta silenciosa permaneció fija, habitando en sus ojos un reflejo de las emociones no expresadas. Expresiones que había estado enfrentando. Sus ojos tenían una profundidad e intensidad que superaban la familiaridad del vínculo materno. El día transcurrió sin contratiempos. Daniel se retiró a su habitación inmersa en actividades y videojuegos mientras yo me dedicaba a las tareas domésticas. No obstante,
La atmósfera entre nosotros había experimentado el cambio sutil, manifestándose como una tensión imperceptible. Un reconocimiento sutil de la conexión más profunda que había surgido a medida que avanzaba el día. La noche se instauraba y mis pensamientos regresaron a Daniel y su transición from niño a joven en la intimidad que compartimos la noche anterior. Al reflexionar, me daba cuenta de que mis sentimientos hacia él habían evolucionado, trascendiendo los límites del amor. Después de cenar, esa noche nos sentamos en el sofá para ver una película. Esa noche después de la cena nos acomodamos en el sofá para ver una película. La habitación estaba tenuemente iluminada, las imágenes parpadeantes en la pantalla iluminaban y proyectaban sombras danzantes en las paredes. Predominamos en un silencio complacido por la compañía recíproca a medida que la película avanzaba. Me volví muy consciente de su proximidad y la manera en el roce de su brazo contra el mío con cada sutil movimiento provocó que mi corazón se acelerara. Intenté concentrarme en la película. Sin embargo, la tensión entre nosotros era perceptible. Una sinfonía silenciosa de emociones no expresadas durante la proyección. Daniel se acercó más con su brazo presionando contra el mío. Y esta vez no se separó. La calidez de su piel contra la mía suscitó un estremecimiento de conciencia. Observé a Daniel y nuestros ojos se encontraron. Su mirada se impregnó de una intensidad recientemente revelada. Un reflejo de las emociones que había estado intentando reprimir durante todo el día, sin reflexionarlo de manera consciente. Extendí la mano y tomé. Nuestros dedos se entrelazaron. Él no se opuso. Por el contrario, presionó mi mano delicadamente, su pulgar trazando un círculo pausado sobre mi piel. Ese sencillo gesto suscitó un aleteo en mi corazón. Una sensación. Permanecimos de manera simultáneamente familiar y estimulante tiempo. Manos entrelazadas en la luz tenue. Un testimonio silencioso de la dinámica formativa de nuestra relación marcó un momento de cambio, comprensión implícita que sobrepasaba los confines de nuestros roles familiares. Desconocía lo que el futuro me depararía. Se detuvo. Pero era consciente de que las circunstancias estaban transformándose. Daniel ya no estaba presente, era únicamente mi hijo. Alguien a quien protegía de la manera que desafiaba la definición. La película concluyó. Pero permanecimos en el sofá. Los créditos transcurrieron sin que me percatara. Apoyé mi cabeza en su hombro. La percepción del continuo ascenso y descenso de su pecho al respirar fue un gesto sutil, pero se experimentó como una profunda intimidad. Un reconocimiento implícito de la conexión que estaba surgiendo entre nosotros. «Mamá», susurró Daniel con voz apenas audible. «Sí. Realmente me alegra que esté». Sus palabras, aunque simples, resonaron profundamente en mí. Me complació su presencia. Me siento satisfecho. Bahía proximidad inesperada de esta intimidad recién revelada que resulta igualmente aterradora como un estimulante. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, experimenté verdaderamente viva. No había confusión, no hay blanco. Solo la pura, innegable, la verdad de nuestro amor. Un amor forjado a través de años de vivencias compartidas, confianza y comprensión más profundas que la sangre. Un amor que se experimentó con la naturalidad de la respiración y la inevitabilidad del amanecer nos mantuvieron allí tras nuestra pasión compartida con el silencio, interrumpido únicamente por el delicado compás de nuestras respiraciones. Daniel finalmente desvió su mirada en busca de la mía con una calidez que conmovió mi corazón. «¿Estamos bien?», inquirió, su voz suave caricia en la penumbra. Asentí, incapaz de expresar palabra mientras mi corazón se desbordaba por emociones que desafiaban la expresión verbal. «Sí», susurré con una voz profunda de verdades ni reveladas que estábamos bien. Más tarde esa noche, después de que los restos de la cena fueron retirados y la casa se sumió en una serenidad tranquila, Daniel y yo nos encontramos en el porche trasero, circundado por la serenidad nocturna. Ofrecía un aire fresco y puro. Las estrellas resplandecían como diamantes esparcidos en el inmenso firmamento. Por primera vez durante semanas, experimenté una sensación de liberación. Un alivio del peso que me oprimía. Había reprimido las palabras, que resultaban superfluas. Simplemente estar a su lado y compartir la serena belleza de la noche era suficiente. No había prisa, la presión era únicamente un silencio que comunicaba de manera significativa que lo que existía entre nosotros estaba evolucionando de forma orgánica. Me complacía permitir que floreciera a su propio ritmo. Así, mi mano emitió su toque, el calor se difundió en mí como un rastro de pólvora. Sonreí mientras estrechaba su mano, suavemente. Nos acomodamos allí con los entretejidos, iluminados por el sutil fulgor de las estrellas.
Constituían un amor que desafiaba la definición de la conexión que sobrepasaba los confines de nuestros roles familiares en ese momento en un instante. Bajo la inmensa extensión del firmamento nocturno. Comprendí que cualquiera que los desafíos que nos esperaban los enfrentarías junto a medida que los días se transformaban en semanas. La intimidad entre nosotros se adentraba entrelazándose en el entramado de nuestra vida cotidiana. No requería palabras para definirlo, de manera simple se evidenciaba en la manera en que nuestras miradas se cruzaban y en los toques constantes en los instantes de tranquilidad que compartíamos al construir un mundo que nos pertenecía exclusivamente a nosotros con cada día que transcurría. La conexión entre nosotros, el conflicto que inicialmente había experimentado, se volvió más intenso y palpable. Pero se disolvió, siendo bien ampliado by a sensation of rectitude. Una convicción de que esto era el lugar donde Daniel debía estar. Ya no mi hijo se había transformado en mi compañero confidente. Mi amante. Nuestra relación había evolucionado hacia algo hermoso. Algo que satisfacía una necesidad previamente desconocida se manifestó en una tarde lluviosa a finales de otoño. La manifestación de nuestro amor me inundó. El cielo era un lienzo de tonalidades grisáceas en la oscuridad de la noche. La lluvia tormentosa golpeaba rítmicamente las ventanas. Daniel y yo estábamos acurrucados en el sofá de la sala de estar, con un fuego crepitante en la chimenea que emitía un calor reconfortante resplandor en la habitación. Envuelto en una manta, el calor del fuego y la intimidad de nuestra proximidad constituían un refugio ante la tormenta. Daniel se apoyaba, su cabeza reposaba sobre mi hombro. De manera distraída, la lluvia impactaba contra las ventanas, distorsionando el mundo a azar, generando una sensación de aislamiento en nuestro diminuto universo. Podía percibir su respiración y constante. Comprendí sin necesidad de palabras que él experimentaba el mismo cambio en nuestra relación. La conexión presenta una atracción innegable hacia algo más profundo. Sus ojos se encontraron con los míos. Y en ese instante, la veracidad de nuestro amor resonó entre nosotros. No era únicamente amor, fue un vínculo que trascendía los roles convencionales. Habíamos establecido una conexión que había evolucionado hacia algo más profundo, indiscutible. Mamá. Con su voz cargada de emoción, susurró mientras yo permanecía en silencio, aguardando su continuación. Consciente de lo que estaba a punto de happen al expresar. Alteraría todo. Te amo, admitió, mientras extendía su mano hacia mí. Adquirirte no solo por ser mi madre, sino por Jens. No estoy seguro de si esto es correcto o incorrecto. Pero no puedo. Tus palabras me inundaron como una cálida ola, colmando la habitación de sentimientos al ser escuchados y expresados. El amor suscita en mi corazón un dolor sublime que nunca había sentido. Los sentimientos, al ser escuchados y expresados, reconocidos, obtuvieron mayor autenticidad a través de su mano. Percibiendo el compás constante de los latidos de su corazón bajo las yemas de mis dedos. Daniel. Murmuré con mi voz ligeramente temblorosa. Yo también te amo, te he amado. Siempre. No obstante. Esto es diferente. Él, a sus ojos buscaban los míos en busca de seguridad respecto a la pregunta no expresada que flotaba entre nosotros. No comprendo el significado de eso. Pero reconozco que comparto la misma sensación y no me parece inapropiado. Una suave sonrisa me dibujó en sus labios y mi corazón se llenó de alegría, una alegría inexplorada. Me complace que experimentes tales sentimientos. Susurré porque ignoro qué harías si no lo hicieras. Extendí la mano y acaricié su mejilla, percibiendo la calidez de su piel bajo mis dedos. Lo resolveremos, le asegurémonos de que me besó con un beso delicado y afectuoso, repleto de amor. Deseo que habíamos suprimido durante un extenso periodo sin apremio ni la premura era una manifestación auténtica de nuestra profunda conexión. Al distanciarnos, su mirada reflejaba una profunda emoción y comprendí que habíamos trascendido un umbral. Un punto de no retorno, sin embargo. El lugar de temor. Experimenté una sensación de tranquilidad. Una convicción de que este era el lugar al que estábamos predestinados. Él me acercó y nos abrazamos bajo la lluvia. El fuego persistía, emitiendo un cálido resplandor sobre nuestro abrazo. Y en ese instante comprendí que cualquiera que los desafíos que nos esperaban los confrontaremos en el resto de la velada. Consistió en una amalgama de sutiles matices, conversaciones susurradas y besos afectuosos. No discutimos el futuro ni las repercusiones de nuestra nueva relación amorosa son lo único que tiene relevancia. Era el presente, la intimidad compartida de ese momento mientras la lluvia continuaba.
Con su apacible serenidad me asombra la naturaleza de nuestra relación. Daniel fue transformado al hacer la transición de niño a hombre. Nuestro vínculo había progresado hacia algo inesperado. Algo sublime. Algo que resultó impecable la noche. Daniel entró en mi habitación nuevamente. Pero esta vez no dudó, se acomodó en la cama a mi lado. Y sus brazos me rodearon al abrazarme con fuerza. Fue el consuelo de una madre y un hijo. Sino el abrazo de los amantes representan dos almas entrelazadas. Apoyé mi cabeza en su pecho al escuchar el ritmo invariable de los latidos de su corazón. Una sinfonía de amor. Experimenté una satisfacción y una paz que nunca había sentido en años. Así como una plenitud inédita. La experiencia estaba ausente, independientemente de lo que esto implicara. Yo estaba preparado para Hola Daniel. Siempre hemos mantenido una relación cercana. Pero ahora éramos algo más. Algo que desafiaba la definición. Éramos socios amantes de almas unidas por un amor que trascendía las limitaciones. Durante las convenciones, mientras me dejaba llevar, me retiré a descansar con una sonrisa. Los labios eran una locura. Lo reconocía. Pero resultaba extraordinario. Y esa fue mi narrativa. Si te ha complacido, no olvides dar me gusta al video, suscribirte y activar la campanita notificaciones, para no perderte nuestros próximos relatos. Adiós.